Bien, estamos otra vez en una de las noches del búho y esta vez con un invitado que ya conocen, que les gusta mucho y que me han amenazado que si no lo traigo ya no van a ver. Entonces, ¿qué les digo? Hoy tenemos a Juan Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Querido Gerardo, feliz de estar acá contigo. Me encanta la interacción que tenemos juntos y sobre todo de un tema tan profundo como son los ejes, como tú los has llamado, los ejes nodales del alma. Así es. De hecho, fíjate que este tema normalmente me lo aviento yo solo porque obviamente tengo una concepción, pero aquí me estoy dando la tarea y la aventura de en vivo, primero entender juntos desde qué contexto vamos a interpretar. Entonces, para Juan Carlos Gómez, desde lo que él cree, como lo que él piensa y lo que ha vivido, ¿qué son los nodos? Mira, el eje nodal, el nodo norte y el nodo sur, llamado también cabeza y cola de dragón, como bien sabemos, no es un planeta, es un cálculo matemático en donde podemos calcular los eclipses. Y los eclipses son uno de los fenómenos más importantes del cielo. Eh, ¿Por qué? Porque el sol y la luna es algo que tenemos un concepto desde muy niños. No necesitamos colegio ni universidad para vivirlos, para sentirlos, porque además el mismo glifo que está en el zodiaco en una carta natal lo reconoce una persona sin ser astróloga, sin ser astrólogo, astróloga. Simplemente con solo mirar el glifo, inmediatamente tú dices, eso es la luna o ese es el sol. Y eso representa que es lo más cercano a nuestra conciencia humana. Representa los luminares. Somos hijos de la luz. Sin luz no estaríamos vivos en este planeta Tierra. La luz que se refracta desde distintos ángulos. El sol emite la luz eh, y llega 8 minutos después aquí a la Tierra. Pero curiosamente, la luna tiene el mismo tamaño desde la perspectiva de la Tierra que el Sol, porque curiosamente está 400 veces más lejos y es 400 veces más pequeña. Entonces esto hace que Sol y Luna sean la danza del yin, del yang, la danza de lo femenino, lo masculino, lo que hace que se geste la vida, la, las polaridades que cuando se armonizan crean vida, cuando se desarmonizan crean muerte. ¿Sí? Estas polaridades de Sol y Luna, el eje nodal es el cálculo donde se unen exactos, donde cuando está el Sol conjunción Luna, es decir, Luna nueva, y además está el eje nodal allí, pues hay un eclipse de Sol. O cuando está el Sol opuesto a la Luna y está el eclipse nodal ahí, pues es un eclipse de Luna. Entonces los eclipses realmente es como si alineáramos los dos luminares. Es un momento donde se alinea el yin y el yang. Por lo tanto, es donde se ve del otro lado. Es como cuando se alinea, no sé, cuando miras por una cerradura y logras alinear el objetivo. ¿Y qué ves al otro lado del objetivo? A ti mismo, a tu alma, a tu ser, a tu self, a lo que está al otro lado. Entonces, el eje nodal va a marcar precisamente la conexión que podemos llegar a tener a nivel espiritual con lo no visible. Por eso el nombre que tú le has dado y que este programa que hiciste la semana pasada, antepasada, no sé, eh, fue maravilloso y fue un encuentro muy bonito haberte escuchado, porque es precisamente la voluntad no del ego, sino de lo que está más allá, de lo invisible. Se dice que nosotros somos, no sé, 98% de inconsciencia, 2% de conciencia. Los eclipses y los nodos es como si mandara un mensaje el alma o el espíritu directo a la tierra. Y tenemos unas vivencias que hacen que trascendamos en muchos niveles. Unas vivencias a veces dramáticas, a veces intensas, a veces llenas de riqueza, eh, pero que al ego no le gustan mucho. Se siente descoordinado en muchas ocasiones. Y eso cuando
tenemos cambio de eje nodal, por ejemplo, ahora que vamos a cambiar de fijo a cardinal, pues se siente mucho más. Y sobre todo si tenemos los ejes de nacimiento en esas zonas. Ok, sobre ese mismo tema, ahora que tocas la palabra, para Juan Carlos, ¿qué es el alma? Qué bonito. Esas descripciones son que se ha tardado, ha habido muchas religiones y muchas filosofías tratando de definirlas. La misma psicología ayuda a definirla. Encontremos, por ejemplo, como el símbolo de Neptuno, que es un tridente, que es la letra Psi de los griegos. Esa letra los griegos se la habían asignado al alma, porque consideraban que cuando el ser humano moría, salía en formato de alma, su ser, ¿sí? Y de ahí la letra Psi o ese tridente representa las dos alas de la mariposa y el centro de la mariposa. Psicología sería entonces el estudio del alma humana. Eso está interesante. ¿Dirías que la psicología estudia el alma? Sí, pienso que sí, pienso que algunas personas o algunos estudios o algún estudio que se ha hecho trata de poner el alma al servicio del humano. Otros estudios tratan de poner el ser humano al servicio del alma. Por ejemplo, toda la psicología conductista busca a través de cronogramas, de estrategias, de acción-reacción, poner al servicio. ¿Sí? La psicología junguiana busca al revés, ponernos al servicio de algo más trascendente a nosotros. ¿Y esa alma cómo la podríamos describir, ilustrar? Ahí empezaríamos a hacer más definiciones y desglosar un poco más el tema. ¿No? Podríamos decir que el alma y el espíritu y el cuerpo. Podríamos hacer esas tres partes. ¿Sí? Okay. Lo espiritual sería como lo invisible, como donde habitan los arquetipos, que es aquella sustancia que no tiene forma, pero que tiene energía. El alma podríamos decir que es como la traductora de lo no visible a lo visible. Sería algo así Okay. como un puente entre lo humano, lo real, lo concreto, lo tridimensional en nuestro plano, versus lo invisible. Y el alma sería el puente que une lo espiritual y trascendente con lo material y mundano. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Qué sería lo espiritual? Ah, Además de que está, no, además de que no se ve, pues. para mí lo espiritual es el todo. Es un poco describir un poco a Piscis también, la casa 12, es lo que no tiene forma y que aparentemente es un caos, que se siente y se percibe. Uf, definiciones, poner en palabras es despicianizar a Piscis. Ok. Sí. Eh, Se trata de eh, la misma energía de los dioses o de los arquetipos. Pongamos ese ejemplo. Los dioses, ¿sí? ¿Dirías que Piscis sería el alma o lo Sí, ayuda espiritual? como puente, ayuda por el puente, así es. Sí, sí. Eh, digamos que los dioses son unas energías. Por ejemplo, los griegos y romanos definían para cada energía un dios específico. Para la energía del amor, la belleza y el gusto sería la diosa Afrodita, de lo relacional. ¿Sí? Para la guerra, la lucha, el intercambio sería Marte o Ares. ¿Sí? Y para la protección y el gran dios todopoderoso sería Júpiter, Zeus. Digamos, esa es una energía que se vuelve a forma de puente en la imagen de ese dios. Ese dios, esa imagen de Zeus, de Afrodita o de Ares, nos da una imaginación de lo que significaría esa energía en el fondo. Pero la energía como tal no tiene forma. A nivel humano necesitamos darle unos parámetros, un cliché, un arquetipo para entenderla. Sin embargo, el arquetipo no es Ares, ni es Afrodita, ni es Zeus. Él simplemente es una representación de lo invisible, pero que representa eso invisible algo específico.
¿Y qué es lo invisible, Juan Carlos? Qué complejo, ¿no? Lo invisible, yo diría que es la vida, el espacio, el universo, el todo, que Cuando en dices el distintas todo, ¿a qué manifestaciones, te sí, refieres? me refiero a algo supremo, algo que está por encima de procesos de individualidad, a algo que está por encima de las formas independientes, algo que es intangible. O sea, Dios. Sí, podemos ponerle la palabra Dios. ¿No? Entonces, si te entiendo bien, está Dios y está el alma en tu concepción y el alma se aloja dentro de Piscis. Sí, eso lo podemos también poner desde esa línea, sí. Ok, fíjate, te lo comentaba por lo siguiente. Yo no creo que haya una corriente de pensamiento mejor que otra. O sea, finalmente se llaman corrientes de pensamiento y ya está. Pero sí hay algo que para mí marca radicalmente las astrologías. Y al menos en mi caso, los nodos es lo que diferencia muchas astrologías de otras. ¿Por qué razón? Yo no veo la astrología sin el alma. O sea, hablo por mí. ¿En qué sentido? Para mí, cuando yo descubro la astrología, pues casi que podía leerle el manual a cualquier persona. Pero había cosas que no me encajaban. No me encajaba que yo podía ser acuario y había otra persona acuario, y yo podría estar a nivel intelectual más arriba o más abajo que esa persona, podría estar económicamente más arriba o más abajo, podría tener oportunidades más arriba o más abajo. Entonces, por fin, somos acuarios, no somos acuario, por ejemplo. Por simplificar la astrología en un signo, ¿no? Se supone que si todos lo somos ya, no se diga, luego te dicen, bueno, es que la carta astral se compone de 1000 componentes, pero si yo lograra, y de hecho lo hice en estos años, encontrar una persona que naciera prácticamente con mi mismo ascendente y el mismo día en el mismo año, entonces casi que encontraría mi igual. Y te puedo decir que encontré a dos o tres, pero no eran iguales. De hecho, venían de contextos muy diferentes y de formas muy diferentes y de todo. Eso significa que las huellas, llamémosle así a una carta astral, las huellas del ser que están ahí, la carta no dependía de que fuéramos iguales o nos girara igual la ardilla, o sea, no iba por ahí. Y ahí es a donde me metí durante, yo creo que 20 años, a determinar, ¿y entonces qué? ¿Sirve o no sirve la astrología? ¿Sirve o no sirve la clasificación de las personas? Porque no somos iguales. Entonces, para mí vino un concepto muy radical cuando entendí la parte nodal, porque a diferencia de cualquier planeta que existe, yo te puedo decir, bueno, tú eres un Júpiter en tal, un Marte en tal, por lo tanto tus características son tales. Pero si yo te digo, tú eres un, no sé, invento un nodo norte en Leo, ¿cómo definirías? ¿Eres un qué? O sea, Marte en Leo te entusiasma, no sé, la competencia. Ok, Venus en Leo, seduces a través de la espectacularidad. Estoy poniendo bobadas de definiciones. Pero si eres un nodo norte en Leo, ¿eres un qué? ¿Qué dirías ahí? Pues mira,
como los nodos es donde se hacen los eclipses, es donde espíritu, alma y materia se unifican y se manda un mensaje. Entonces, ese mensaje puede ser muy distinto para cada nodo en Leo. Tú estás mencionando allí un factor importantísimo. La carta natal se llama así porque es una carta de navegación, es como una carta que me permite saber para dónde voy. Es un mapa, pero no, en la carta natal no aparece el alma humana o el espíritu humano. Ese lo llevamos cada uno en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese mapa de ruta? Nosotros tenemos el mismo mapa que llegan varias personas a hacer turismo y algunos van a visitar museos, otros las tiendas, otros simplemente un café o un vino. ¿Y qué definió si es el mismo mapa? Es el mismo mapa de la ciudad que están visitando todos. Lo definió cada individuo. Eso es algo que uno lo puede observar también en cartas de gemelos. Los gemelos nacen con un minuto de diferencia, tienen prácticamente el mismo ascendente, el mismo, casi que todo igual, pero uno es muy yin y el otro es muy yang. Y en la medida en que la familia los trata de vestir iguales y todo, más se polarizan y más cada uno va a tratar de hacer diferente porque el ser humano se distingue por ser único. Ese es el proceso de individuación que llaman Jung. En ese proceso de individuación nos sirve la carta natal para ver de qué estoy hecho un poco, ¿no? ¿Cuál es mi mapa? ¿Cuáles podrían ser las virtudes que yo puedo desarrollar, los talentos y demás? ¿Cuáles son mis falencias? Muy bien. Pero ¿qué vas a hacer con ello? Para un individuo, esa falencia o esa enfermedad o esa dificultad que tuvo terminó siendo una pieza fundamental en todo su proceso y sacó una serie de talentos. Para el otro individuo se volvió una víctima y se victimizó toda su vida con esa misma situación. ¿Qué hizo la diferencia? El espíritu humano, la capacidad única de definir una situación, como bien lo dice Víctor Frank. Nos pueden quitar absolutamente todo, pero nunca la decisión de qué hago con lo que me pasa. ¿Sí? Entonces, eso es algo que muy bien lo mencionas allí con el nodo, que también nos va a marcar esa fuerza nodal. En donde tenemos nuestro nodo norte o nuestro nodo sur en nuestra carta, es donde se unió espíritu, alma y materia para alinear espíritu, alma y materia. Sol, espíritu, alma, luna, materia, tierra. Se unieron las tres. Eso muestra el eje nodal. Y ahí se hizo algo único, individual. ¿Qué es lo que se hizo? Es el misterio de cada uno. Es su individualidad. Como bien lo mencionas, no podemos hacer una definición concreta como lo podríamos hacer con un planeta. Venus en Leo, jocoso, juguetón, radiante, sí, pero nodo norte en Leo, ¿qué? ¿Sí? Está hablando de un misterio, de una mística que está detrás. Ahora fíjate, te digo que para mí este es un tema súper álgido porque hasta ahora lo estoy platicando con alguien que obviamente no ha tomado cursos conmigo, obviamente tiene su propia forma de ser, su propia manera de integrarse. Y digo, para mí es muy importante hoy esta charla porque es el primer acercamiento y obviamente somos dos personas muy respetuosas de la otra parte, pero eso es, me parece que la clave del tipo de astrología al que vamos. Por ejemplo, yo, y esa es mi percepción, y no soy psicólogo, entonces quiero aclarar que puede ser que diga ahorita una burrada. Para mí particularmente, la psicología lo que estudia es el comportamiento, más no el alma. De hecho, siento, siento, y eso es algo que me lo aclaras tú, que tú sí estás en esa onda, y si tú le dices a un psicólogo alma, se engrincha. ¿Por qué razón? Porque en la escuela se supone que tienes que ver comportamiento, ciencia y cosas así. No puedes meterte en espíritu, no puedes meterte en creencia, porque no tiene punto de razonamiento, no tiene una base
científica, pues. Entonces, ahí hace una gran diferencia el tema del alma. Ahorita, mientras tú lo manejas, voy a interpretar según tú me dijiste, o según entendí lo que me dijiste. Por eso también me interesa que me lo corrobores. El espíritu es como una especie de radar que está en lo invisible y que lanza una señal, el alma la cacha y la baja a la tierra. ¿Es correcto lo que entendí o Sí, no? es una buena analogía. Sí, además la misma analogía lo da el sol como lo espiritual, la luna como una parabólica que está recibiendo esa energía y la tierra como aterrizaje del proceso. Entonces, desde el punto donde tú lo abordas, si eso es así, estaríamos hablando que en lugar de espíritu reemplazamos la palabra por Dios, que, ojo, también te la pregunté hace rato. Dios dispara la señal, se espera el sol y la luna a que cachen la señal cuando llegue el eclipse y entonces te la bajan a la tierra. Sí, me encanta. ¿Cómo no? Es una de las formas, es donde se sintonizan de pronto las antenas a través de los eclipses y de los nodos. Sí. Entonces, ubicamos, Dios es un radar, el alma es una antena y el cuerpo y la personalidad es el carrito a control remoto que se va a mover según lo que vaya. El dron. Sí. El dron. Por lo tanto, el alma se tiene que esperar a que el sol y la luna se les dé la gana de juntarse para entonces agarrar la señal y moverse. No, 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 no. En ese sentido, digamos que lo que pasa es que con los ejes nodales y cuando hay los eclipses y todo, se pone más en evidencia el mensaje y se aclara y se pone en contexto. Pero en realidad, pues toda la carta es una gran antena, ¿sí? Lo que pasa es que los ejes nodales son definitorios. Es como si activan la marea interna, activan el comportamiento, también podríamos decir, del individuo. Entonces voy a cambiar el término. Ojo, y lo estoy haciendo con mucho cuidado y con mucho respeto porque así lo siento y lo valoro. La antena lanza una señal que además es una pila. Deja la pila a través del alma en el cuerpo y el cuerpo la mantiene, o sea, cada vez que le llega la activa y entonces se va moviendo y tiene que aguantar hasta la siguiente señal donde llegue el eclipse. Eh, Bueno, también puede ser una interesante analogía. Es como si, sí, podría ser una interesante a través de la reactivación, de la recarga de esa batería, se activa toda la dinámica. Aunque nada está desvinculado de todo este mundo espiritual, todo está entrelazado. Sin embargo, los ejes nodales van a estar marcando unas pautas donde eh, se pone en evidencia un tema. Exacto. Entonces, ¿el mundo espiritual qué es? O sea, entrando al radar que lanza la señal desde la concepción Juan Carlos. ¿Cómo funciona ese mundo? ¿Cómo se ve? Y ojo, yo sé que es muy delicado porque estamos aquí exponiendo pues creencias y como te dije al principio, para mí eso diferencia no solo a los astrólogos, sino a las corrientes astrológicas, porque hay, por ejemplo, personas que evidentemente dicen yo de Dios no quiero saber nada. Hay otros que dicen Dios y astrología no van porque la astrología es un pecado. Y ahorita, por ejemplo, en tu caso, pues estamos hablando que tenemos el sistema radar, antena, dron. Es importante hacer esa aclaración, ¿no? Todo lo que se habla del tema eh, son percepciones de cada uno desde la perspectiva subjetiva de cada uno, ¿sí? De esto no hay una verdad absoluta, no existe. Las religiones han tratado de
tener sus verdades absolutas y sus libros absolutos al respecto, y lo único que ha generado es guerras con esos temas. Es un tema muy delicado. Religión y política son temas que siempre van a ser complicados de tratar porque dependen del observador subjetivo que le da cada uno, ¿sí? Varias aclaraciones allí. Por ejemplo, tú decías, la psicología tradicional, científica, no se les puede hablar de alma, de acuerdo. Pero tú háblale a un astrólogo eh, predictivo, empiézale a hablar de psicología también, por ejemplo, pues no lo va a admitir y es como si lo hubiera totalmente opuesto, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que sí, es cierto, la psicología radical conductista, por ejemplo, es totalmente científica y está muy alejada. La psicología junguiana o analítica o transpersonal también, e incluso algo de la psicología positiva, son corrientes que están tratando de conectar un poco más con, con este tema de alma. A un junguiano o psicología de Jung, uno le habla de alma y no sale corriendo, se sienta a charlar del tema, ¿sí? A un conductista le hablas de alma y pues dice, no va a perder mi tiempo aquí, ¿sí? Lo mismo como es la misma astrología. A un astrólogo predictivo, tú le empiezas a hablar de arquetipos y de potencialidades y todo, y dice, no, porque esto solamente es así, y así es, y punto, ¿sí? Eh, Son corrientes, y yo creo que para poder abrir un poco más esos conceptos es necesario ser más maleables con esas corrientes, y pensaría que parte de lo que viene a ser Plutón en Acuario, en esa revolución del conocimiento, es a abrir un poco más las perspectivas sin ser tan radicales en corrientes, ¿sí? Tú le hablas a un musulmán de Cristo o le hablas a un judío de Cristo y son cosas muy antagónicas, y porque están así, y al estar uno así, se pierde de las posibilidades. Creo que la astrología, bien entendida, más bien nos abre posibilidades en la medida en que no nos dogmatizamos frente a un tema. Eh, otra acotación aquí es, eh, para mí la forma de interpretación de la astrología tiene tres niveles, ¿sí? El nivel material y físico, que es cuando sucede un evento, que seguramente si somos muy radicales y diestros con mucha de la astrología podemos volvernos muy predictivos y contundentes. Ese es un nivel de interpretación. Otro nivel de interpretación es el emocional, las emociones que están detrás de las situaciones. Uno puede hablar de un aspecto, pero ¿cómo está sintiendo ese aspecto mi consultante? ¿Cómo lo estoy sintiendo yo? ¿Qué siento con esto? Y eso es algo que también es toda una rama de la interpretación. Y está la tercera, que es lo teleológico, el, la interpretación teleológica. Es que claro, Saturno te está pasando por encima de tu luna, ¿sí? Entonces, si me voy con lo radical y material, pues es que viene un evento crucial en donde la familia se divide, donde las cosas se ponen radicales de una forma, listo, lo material. Si me voy por lo emocional, qué momento de sentir esa soledad, ese vacío, ese aislamiento, ese dolor del alma, el dolor de la psique, es un momento fuerte, ¿sí? Si me voy por lo teleológico, es que el aspecto de Saturno-Luna te va a hacer empoderarte, vas a ser dueño de ti mismo. Esto tiene un sentido, un propósito espiritual y trascendente. Y entonces muchos de nosotros nos identificamos más con una zona de interpretación, o con lo material, o con lo emocional, o con lo teleológico. La idea es ser un poco más integrales y que no nos quedemos solamente en el sentido profundo de la teleología, de lo espiritual y lo trascendente de lo que representa un aspecto, sino tener la empatía y la sensibilidad para conectar emocionalmente con el aspecto y tener la suficiente sagacidad y utilidad para también plantearlo desde el punto de vista físico y material a qué va dirigido, ¿sí? Yo creo que las tres vertientes de interpretación astrológica necesitan ser integradas, y esto sería integrar espíritu, alma. Sí, es interesante el enfoque
Para mí, por ejemplo, hablando de los nodos, ahora voy a sacar un poco lo que yo pienso. La clave del trabajo que yo realizo, del cómo guío, del cómo hago, para mí la carta de presentación es alma. Y el alma significa que toda la carta, así, todo lo que conocemos de la carta, excepto los nodos, es solo un traje. O sea, el alma dijo con qué traje me voy los próximos 84 años, que para mí no significa nada, porque posiblemente haya vivido 3,000, 5,000 o 10,000 años. Entonces, 84 años, X. Entonces, ¿qué pasa? El alma escoge su traje, se va a meter, va a creer que es Skanda, va a creer que es Juan Carlos, va a vivir como vive Juan Carlos, como vive Skanda, termina esa vida, se quita el traje y nos vamos para la siguiente. O sea, yo al alma, de hecho, no la veo como la antena del dron. Yo al alma la veo como al protagonista y esta vida la veo como un traje. Entonces, para mí el espíritu, en mi concepción, insisto, aquí estamos hablando justamente de concepciones, el espíritu no existe. ¿Por qué razón? Porque el alma es uno con Dios. Entonces, ¿qué significa? La parte de alma de Skanda, de Juan Carlos, según mi concepción, es uno con Dios, pero así como es uno, también hay una corriente dual entre el todo y lo individual. Entonces, en el todo somos Dios. En el individual, esta pequeña partecita que está hablando de este lado, creyendo que es alguien individualizado, tiene un desarrollo evolutivo llamado Skanda. Y la del otro lado se llama Juan Carlos. Y la del otro lado de la gente, que quién sabe quién está viendo esto, tiene el nombre de esas personas, que quién sabe quién están viendo esto. Entonces, en el juego, el gran jugador es el alma. Este personaje que está diciendo estas cosas es solo el traje de 84 años, si es que bien me va, y llego. Y después pasamos a la siguiente encarnación. ¿Qué pasa con los nodos? Los nodos no son de este mundo, ni son del sistema, porque son calculados. No es una presencia física. Los nodos es el propósito que el alma se está fijando para poder quitarse el traje. O sea, el traje, con cada tránsito, con cada cosa, con cada vida, se va enriqueciendo más. A ese sol en Acuario, en Leo, lo voy a hacer más fuerte cada vez que hay una vuelta, un tránsito, un planeta, bla. Pero yo no vine a hacer más fuerte mi traje. Yo vine a cumplir con una misión. Obvio, entre más fuerte sea el traje, más potente cumplo con mi misión. Pues el traje no es lo importante, porque se me lo voy a quitar terminando los 84 años y me voy. Entonces, desde esa perspectiva, ya tenemos dos. Una es la antena, no, el radar, la antena y el dron, y otro es el jugador con su traje que se va a seguir jugando. Desde ahí tendríamos que establecer con qué vamos a jugar en esta charla. De acuerdo, me encantan esas analogías. Resueno mucho con tus descripciones. Las
Eh, Siento que es similar con otro idioma, ¿sí? Pero que allí a tus descripciones, desde mi perspectiva, solamente le agregaría que siendo este traje algo que se va a desechar, 84 si tuvimos suerte, o 90 o 100 si tuvimos más suerte, pero en muchas ocasiones ese traje desaparece recién nacido a los 15, a los 29, cuando llega el primer retorno de Saturno. En otros momentos de vida, por una enfermedad difícil, por un diagnóstico complejo, por muchas razones. Eh, y ese traje le veo también no tanto el término de desechable, sino que también en la medida en que yo logre cultivar un mejor traje, pues voy a tener una mejor expresión de mi proyecto. ¿Sí? En la medida en que tengo un mejor vehículo para meterme en distintas trochas o caminos, pues voy a llegar mejor a mi destino. Entonces, dentro de todo este proceso, le daría también una gran importancia a reconocer la expresión vívida del espíritu del alma en el mismo cuerpo, con las mismas expresiones que vamos haciendo, con las mismas definiciones de mis gustos, de lo que compro, de lo que hago en mi vida, estoy también de alguna manera dándole expresión a mi espíritu aquí. Si lo desconecto, me vuelvo un psicópata porque no siento. Si lo desconecto, me vuelvo una persona lunática porque me desconecté de una energía más trascendente y voy a perder allí un momento valioso en donde habría podido aprovecharlo de otra forma. Eh, entonces, yo no desligaría del todo a este traje que llevamos, porque este traje con sus dolencias, situaciones, crisis, angustias y demás, ayuda también a la expresión del alma y del espíritu, ¿no? Fíjate, ahí yo manejo dos conceptos, lectura o visión. Yo le llamo visión álmica o visión mundana. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy choco mi coche. Para el alma es una fiesta. ¿Por qué? Porque el alma me provocó ese choque para que me concentrara en lo importante. Espera que se me prenda el foco para yo concentrarme en lo importante y que no simplemente miente la madre a la vida, al mundo al que me chocó. Visión mundana. Me chocaron el carro, voy a llegar tarde a mi compromiso, voy a perder dinero, me van a multar, me van a decir y me acabo de endeudar cuando ya estaba endeudado. ¿Qué significa eso? Yo no puedo pensar de las dos formas. Si yo pensara visión álmica, yo tendría que decir a cada tragedia, oh, bendito sea Dios, estás aquí, espíritu, dándome una oportunidad de evolucionar. Si yo me quedo en el mundo, cada tragedia me lleva a la que me trajo. Necesito una limpia, necesito que me hagan a ver qué, porque voy de mal en peor en cada lado. Entonces, ¿qué ocurre entre esos dos lados? No se trata de desconectar. Mi yo, mi aquí y ahora vive en el traje. Hoy estamos haciendo este video y tengo que buscar llegar a la hora. Tengo que buscar que es un tema interesante para el canal. Tengo que crear una serie de plataformas que van con mi yo, con mi traje. Pero al alma no le importa, ¿sabes? Porque hay otras cosas. Nosotros confundimos, y es otro punto que en mi concepción está erróneo, pensar que me dolió en el alma. El alma no tiene cuerpo. Yo le llamo, de hecho, para poder entender al alma los cuatro cuerpos:
físico, emocional, mental y ego. Nada de eso tiene el alma. Está fuera de la carta. Yo no lo considero desde ningún planeta. El alma está fuera. Viene a protagonizar los cuatro, que de hecho en mi curso manejo 6, porque está el cuerpo oscuro y está el cuerpo blanco, el consciente. Pero eso ya es tema de otro costal. Entonces, nada de eso es alma. Todo eso es el traje. Yo vengo a experimentar año con año cómo usar mejor este traje. Para eso tengo toda la carta. Pero este traje tiene una misión y ese es el nodo. O sea, yo no te vestí para la obra de teatro de policía nada más para que te fueras a sentar. Vas a dar la impresión de ser policía y ese va a ser tu rol. Si no funcionas de policía, ¿para qué te traje a la vida y para qué te traje el traje? No funciona. De acuerdo. Bellísimo, me encanta eso que estás mencionando. Y ahí es donde está el peligro de la polarización de las cosas, ¿sí? Si yo me polarizo en que soy solamente espíritu, entonces todo me va a ir súper bien porque todo es el espíritu que me está mandando las pruebas y entonces que me pusieron cuernos y no pasa nada porque es mi espíritu que me está hablando y entonces me despidieron y no pasa nada porque, sí, porque es mi espíritu y es tan nocivo como viceversa quedarme solamente en la mundanidad de estar ejecutando las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Esto es precisamente la danza de los opuestos, del yin y el yang, ¿sí? Si tenemos a dos niños peleando por un juguete, por ejemplo, mío, 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 hasta que lo rompen. Para que llegue el líder de por medio y diga, un momentico, caballeros, para usted 15 minutos el juguete, para usted 15 minutos, tome para usted el juguete, usted tiene el cronómetro y nos vamos intercambiando, ¿sí? Y ahí empiezan a hacer sinergia. Esa es la danza de los opuestos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que si me acabo de chocar, pues yo tengo que echar la madre porque es que se me acabó de pasar, ¿sí? Y además tengo que preocuparme y angustiarme porque me acabo de endeudar el doble por el choque y porque llegué tarde y por todo el tema, desde lo mundano. Y le estoy dando los 15 minutos a lo mundano para después decirle, un momento, pásale el juego, pásale la conciencia a la visión álmica, como tú dices, a la percepción, en donde puedes ver que gracias a que te chocaste, tuviste otras reflexiones, pensaste mejor lo que ibas a ir a decir allá, eh, tuviste que rebuscártela para encontrar ese dinero por el cual te endeudaste y gracias a que te la rebuscaste, activaste unas virtudes y unos talentos que no reconocías y que te abrieron una nueva perspectiva que jamás hubieras buscado si no hubieras pasado esa estrellada en tu vida. Entonces ahí está lo álmico haciendo un complemento, pero yo tengo que decirle, fue suficiente sus 15 minuticos, vuélvame a pasar el control a lo material. Sí, sí. Y ahí es el otro tema. El yin y el yang son mundanos. También. El alma no está dentro. Porque te cuento algo. Vamos a suponer, invento, que yo elijo como alma ser el peor criminal que haya conocido la humanidad en la siguiente encarnación. Si es solo un traje, es como en el Halloween. Me voy a vestir de Chucky ahora. Si es solo un traje, no está mal. Es parte de tu desarrollo. Oye, pero mataste no sé cuántas personas. Es solo una vivencia. Por esa razón, justamente en mis cursos, en mi enseñanza, en lo que tú quieras, he buscado decirle a la gente, separa visión álmica de separa mundano. Aquí donde le digas a una mujer que las mujeres son menos, ya estás metido hasta en problemas de acosos y de feminismo y de machismo y de lo que tú quieras.
Pero en el alma experimenta muertes, vidas, cambios, lo que tú quieras y es solo un traje. No existe ese criterio para la vida ordinaria. Porque donde tú ves al juzgado y le digas, señor, disculpe aquí al estimado asesino y al violador, porque pues son solo almas que están experimentando una vida terrena. No, ahí te toca ver el crimen, ahí te toca ver el problema, ahí te toca ver lo que sea, el castigo, X. Pero para el alma no. Entonces, ¿dónde está el contexto realmente? Y lo que a mí me ha tocado ver y la escuela que yo manejo, ¿qué le importa al alma realmente? Hay dos puntos. Para yo escoger el traje llamado Skanda el día de hoy, ese traje es la solución a lo que yo vine a hacer. Eso es la primera cosa que me importa. ¿Para qué voy a usar el traje? Pero la otra cosa que me importa, alma, es cómo resuelvo lo que dejé inconcluso, lo que no entendí, lo que me faltó para evolucionar y todo, de las 400 vidas pasadas. Eso significa que lo que pasa en esta, aparentemente común con todos y aparentemente sin más trascendencia que la de todos, no es sino la respuesta para resolver guiones atorados de 400 vidas para atrás. A veces 5, a veces 10, no lo sabemos. Y que yo tengo la oportunidad aquí de evolucionar. ¿Por qué? Porque la evolución que tenga, si hay un conteo específico y no precisamente cuánto gané o con cuántas mujeres estuve o qué, no, sino que aprendí y cómo evolucioné, que se suma mi puntaje para el siguiente traje. En mi concepción es un videojuego, eso que se le llama espiritualidad. Matrix. Así es. Sí, 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 de acuerdo, pero por esa razón es que yo no le dejaría de asignar una importancia muy relevante al cuerpo y y al aterrizaje aquí. Porque si no, como bien lo mencionas, es que el alma necesita ser asesino en este momento, ¿sí? Y entonces me meto en este guante y hago y deshago, ¿sí? Y como si no tuviera importancia, lo desecho simplemente. Y eso es, desde la perspectiva de la Tierra, no es así. ¿Por qué? ¿Y quién nos lo muestra? El tamaño del Sol y el tamaño de la Luna. Desde tu perspectiva es poder ver, o sea, desde esta perspectiva que estás mencionando, que esto es un simple guante, es poder ver que definitivamente el Sol es tan gigante que todos los planetas del sistema solar caben dentro y sobra espacio. Es monumental. Y si lo vemos desde el espacio, ni siquiera se ve como una estrella, porque no tenemos atmósfera para que ilumine todo el espacio. Pero vamos a dar. Muy bien. Entonces, sí, desde la perspectiva del espacio, el sol es inmenso. O sea, es como lo que describes, la fuerza espiritual es tan amplia que todo se puede valer, porque estás en un propósito, en un viaje de un propósito espiritual, trascendente y demás, ¿sí? El guante sería lo de menos, eso desde el espacio. Pero desde la perspectiva de la Tierra, pues no, porque el tamaño de la Luna es igual al tamaño del Sol desde la perspectiva de la Tierra, y lo cual nos recuerda que es tan importante lo material, lo físico, lo presencial, como lo espiritual, desde la perspectiva de la Tierra, ¿sí? Eh, Voy a ilustrar eso con desde la perspectiva de el ser humano y los astrólogos. Aquí vamos a compartir, es una carta astral. ¿Qué tanto debemos de tomar en cuenta el tema del alma? Vamos a ver esto, a ver si me lo da. Voy a dibujar exactamente
¿Qué tanta importancia le deberíamos de dar a los nodos? ¿Un punto? Ujú, 2 puntos. Es decir, en mi prioridad como ser humano, yo voy a voltear a ver todo esto como importantísimo y el tema espiritual y álmico solo equivale a 2 partes. Yo interpreto cerca de 24 influencias. 2 de 24, llamémosle un 10%, un 5%. O sea, la parte espiritual, hablando específicamente, álmicamente, tendría una injerencia humana al 10%. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar todos los demás. Todos los demás son fundamentales, que los vea, que los cuide, que los desarrolle, para eso vivo y demás. No puedo quedar en un ashram en posición así de acá mi energía y listo, y yo espero aquí a la muerte totalmente iluminado. No, yo nada más puedo ver 2 lados, es todo. Lo demás es el trabajo del traje, tal cual. ujú, ujú, Entonces, visto así, tendríamos lo siguiente. Mira, ahí también tenemos diferencias conceptuales tú y yo. ujú, Y esas partes, yo no puedo decir que lo mío sea mejor o lo tuyo mejor. Creo que al final los podcasts es para darle a un tercero, que es el observador, 2 alternativas, y que él diga, me acomoda alguna o los dos están locos y yo tengo otra más, mucho mejor que la de ellos, ¿no? Entonces, además se vale. ¿Por qué no? Pero para mí en el tema de los eclipses, si bien es cierto, se abre el portal, pero normalmente llegan los eclipses a poner la cereza al pastel. O sea, el trabajo se está haciendo con todo el desastre planetario que hay alrededor y con tus propias influencias. Entonces viene y le ponen la cereza. Pero los nodos es hablando álmicamente, o sea, visión álmica, la pregunta que todos los días el alma está taladrando la cabeza y te dice, ¿vas a comportarte igual que en las últimas 7 vidas o vas a dar el paso siguiente? Así de fácil. Y lo hace cada minuto en todo momento. ¿Vas a hacer lo que veniste a hacer o vas a seguir haciendo tal? Y esa alma solo tiene un solo principio. ¿Cuál es? Solo tengo, invento, 84 años para este traje. Después el traje se pierde. Si no aprovecho el tiempo con este traje, se acabó. ujú, Una de las prioridades mayores del alma es el encuentro con otros materializado. ujú, Encontrar a una persona con tu mismo nivel de alma, al menos nivel evolutivo, personas, almas, que han compartido contigo diferentes encarnaciones y han aprendido juntos, han sumado juntos, o incluso antagónicos que vienen una y otra vez porque ninguno de los dos ha entendido la lección. A eso viene, solo eso. Son encuentros y encuentros para subir de nivel. Mientras nosotros creemos que solo nos chocaron el auto, quien nos chocó es otra alma que nos ha venido buscando y no podría acercarnos a nosotros si no hubiera chocado. Por ejemplo, la cosa que te acabó cambiando de país y moviendo toda la vida, que parecía la por tragedia, fue el alma que te llevó para que llegaras a ese punto y tuvieras el encuentro y tuvieras la oportunidad de dar el brinco, ¿o no? ujú. No hay bien ni mal. Es más, le vale que perdiste todo en el cambio.
Eso ni es importante. Entonces, esa visión, la vez pasada que hablamos y que gustó mucho el video de Júpiter, es la tarea de un año, punto. Pero lo que hoy estamos tocando, que definitivamente tenemos que continuarlo en otro momento, lo que estamos tocando ahorita es el único punto de toda la carta que no tiene nada que ver con la carta. En apariencia se interpreta como todos. En apariencia se interpreta con todos. Pero estamos hablando de un punto donde nos conectamos a algo que no somos nosotros, conceptualmente hablando, sino es algo mucho mayor, más potente, para lo cual toda la individualidad es solo un traje que se quita y se pone. Tiene un objetivo, sí, pero el objetivo es más allá de la comprensión de lo que podemos entender. ¿Qué piensas, mi estimado Juan Carlos? No, de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Así muestres que estamos con unos puntos de diferencia. Yo creo que en el fondo hay una misma resonancia con el tema. Por ejemplo, en lo que mencionabas ahorita de el solo punto de los nodos versus el resto de los 24 puntos que tú mencionas más o menos, si nos damos cuenta, esos 24 puntos son luces, luces que se reflejan del sol. El sol es la luz que nos da la vida, que se refracta en Venus y se expresa en el amor, o se refracta en Marte y se refleja en la actividad y la acción, la lucha por sacar adelante, o se refleja en Saturno con una necesidad de crear mis límites, mi contexto. Es decir, todas las luces, todos los 24 puntos son reflejo del Sol, ¿sí? Por lo tanto, al taparlo con la Luna, pues se están tapando los 24 puntos, ¿sí? Es decir, por eso los ejes nodales, al momento de hacer un eclipse, nos recuerda de la importancia de los dos puntos, ¿sí? Es que yo creo que es un grave error y es lo que trataron de hacer musulmanes, judíos, cristianos, lo que tratan de hacer, de negar el cuerpo, la vida, la materia física en pro de una energía espiritual trascendente y de Dios, ¿sí? Y lo que viene a ser precisamente la alquimia y todos los procesos junguianos y de ahí en adelante muchos otros post-junguianos, es decir, es que el cuerpo es tan importante porque es la expresión de todo ello. Y no es simplemente el guante que me quito, sino también es con el que yo voy a dejar una huella, con el que yo voy a darle una expresión y por lo tanto no se puede desvincular. Y el eclipse y los nodos nos recuerdan eso, que es tan esencial darle al cuerpo en su expresión, en sus instintos, en su materia, en sus deseos, como tan importante la conexión espiritual y trascendente y visión teleológica y demás. Pero los dos desvinculados, pues terminan haciendo lo que han hecho las religiones en el pasado. Sí, yo creo Eh, que es como decir, es mejor dar un beso que hacer pipí. O sea, el beso es una cosa, la pipí es otra, y las dos se necesitan para vivir una vida plena. correcto. Entonces, yo lo digo, mira, para mí la parte espiritual, el mayor problema es que la gente no sabe qué es la espiritualidad. La espiritualidad es la conexión con tu misión. Desafortunadamente, si no entendemos estos conceptos, el 99.9999999 no tiene la menor idea de qué es una misión de vida. Y la misión de vida, por ejemplo, si te toca en Tauro,
de verdad, va por hacer dinero. Pero si te toca en cáncer, pues te toca cuidar una familia. Y si te toca en Aries, pues te toca ir solo por la vida. Entonces, ¿de qué me hablas de la espiritualidad de contemplarte nada más a recibir la luz de Dios? No, la espiritualidad es viva. Se puede trascender haciendo un cantarito de barro. O sea, no está desconectada del mundo. El problema no está en qué hagas, sino qué hay atrás de lo que estás haciendo. O sea, hay esa anécdota tan buena donde le preguntan a tres albañiles que están poniendo la mezcla, subiendo ladrillo a ladrillo, y le dicen al primero, ¿qué haces? Le pongo mezcla al ladrillo para colocarlo sobre los otros. Al siguiente le preguntan, ¿qué haces? Estoy haciendo una barda. Y al tercero le preguntan, ¿qué haces? Estoy construyendo el hogar y la guarida para una familia. Los tres están haciendo lo mismo. El nivel evolutivo de los tres es otro muy diferente. El primero está trabajando. El segundo está entendiendo para qué sirve su trabajo. Y el tercero está haciendo una actividad espiritual. Y los dos están poniendo mezcla al ladrillo, los tres. Entonces, cuando hablamos del nodo norte y del nodo sur, y por eso quería semblantear contigo esto y en vivo, porque me parece que yo te considero una persona que tiene unos criterios extraordinarios y tienes mucho desarrollo interno y considero en mucha afinidad contigo en muchas cosas. Y aún así entiendo, respeto y creo que no compartamos la misma visión espiritual, llamémosla. Para los dos es otra cosa y tenemos que aprender a hablar en respeto de esto. Pero aun cuando te siento tan afín, sé que hay muchas otras personas que todo lo que estamos diciendo van a decir qué tontería y qué estupidez están diciendo. ¿Por qué? Porque eso es la parte justamente eh, espiritual, álmica. Para muchos es un desorden psiquiátrico hablar de esto. Para otros es un pretexto para no hacer nada. Y para los otros es algo que solo quita dinero. O sea, X. Pero en mi caso, y por eso quería justamente abordar el tema de los nodos, yo te digo algo, yo me dedico a la astrología desde ya voy para 25 años. La astrología me parece nada sin el tema álmico. ¿Por qué? Porque en esencia, ¿por qué vivir de los 0 a los 84 años para morirme? Me parece, me parece hasta de flojera sufrir tanto y pasar tantas penurias para ya irte. Cuando yo entendí que el alma viaja, que el alma va de un lado a otro y que esto es solo un traje, mi gusto y mi pasión por mi vida se desbordó. Porque no tienes tiempo para echarlo a perder. Solo una vez voy a tener este traje y tengo que juntar el puntaje para la siguiente. La gente considera la espiritualidad como treparte una piedra y recibir así como la luz y la música con arpas. Y ya, no sé tú, yo no soporto andar todo el día acostado. Sí he tenido uno que otro día porque de verdad lo necesito. Pero si esa me planteara mi rutina y para toda la eternidad, no, gracias. Hay un filósofo colombiano que se llama Estanislao Zuleta, que cuando le dieron el honoris causa hizo un discurso
que se llama El elogio a la dificultad. Y él dice precisamente en ese discurso de por qué estar siempre añorando esos paraísos perdidos en donde no pasa nada, que eso se vuelve una mermelada y que ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué añorar amores paraíso terrenal? ¿Por qué no añorar más bien el venenito, escorpión? Bueno, eso ya son palabras mías de, Claro, claro, por porque eso no lo supuesto. dice Stanislao La Zuleta. tropicalización, Juan Carlos. ¿Por qué no añorar la discusión, la dificultad? Por eso se llama el elogio a la dificultad. Sí, es hermoso y que se consigue en internet. Son como 4 hojas en PDF, que es eso que tú estás mencionando, ¿no? Eh, espiritualidad, entonces es que no pasa nada. ¡Qué horror! Sí. De hecho, cuando te pones a estudiar sobre el alma y ves los niveles evolutivos del alma, ya estuvimos así. Hipotéticamente fuimos piedras. O sea, los niveles de alma funcionan por aceleración de alma. Y la aceleración de alma se va, ¿por qué tan rápido aprendes a mover tus 4 cuerpos? Entre más rápido dominas, cada cuerpo es un cerebro. Voy a traducir cuerpo a astrología. Dominar a los de aire, dominar a los de tierra, dominar a los de fuego, dominar a los de agua. Para las nuevas generaciones, piensen en Avatar. O sea, la caricatura de Avatar, el niño tenía que entrenarse con los maestros de aire, de agua, de fuego, de esto, dominar los 4 elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los dominas? No solo piensas, sino tienes una autoestima razonable, tienes el dinero suficiente y tienes la capacidad de sentir tu entorno. Te vuelves una persona más equilibrada. Tus razonamientos, tus acciones van en 4 niveles. Entonces, ¿ya conectaste a tu alma? No. Cuando juntas los 4, tocas el alma y evolucionas. ¿Qué significa? Subes la aceleración del nivel de alma. Hablando de alma, todo radica en el tiempo. Por eso es tan importante cuánto tiempo permanecemos en cada encarnación. Entonces, cuando hablamos ahorita de un nodo norte que se va a Aries, realmente estamos hablando que el alma ahora está pidiendo, reconoce al ser en el que te convertiste. ¿Por qué? Porque si no reconoces al ser en el que te convertiste, no vas a poder resolver lo que viene. ¿Por qué? Porque vas a pensar que eres lo de atrás y ya no eres lo de atrás. De hecho, te necesito reconociendo ese ser para resolver hacia atrás lo que no está resuelto. ¿Qué es hacia atrás? El nodo después de Aries se va de Piscis hasta Tauro, de corrido, adelante. ¿Por qué? Porque al alma no le importa el futuro, le importa resolver lo que no está resuelto en el pasado. Y no estamos hablando de este pasado, estamos hablando 8, 10, 100, 400 vidas anteriores. Es una Hermosa descripción. locura álmica. Me encanta esa descripción. Resuena mucho con ella. El nodo norte entrando en Aries es reconocer el yo soy, en qué me he convertido, reconocer lo que he cultivado en otros momentos, reconocer mi vida en realidad, lo que hay, ¿sí? Y darle el valor pertinente. Eh, el nodo norte en Aries. El nodo sur en Libra mm, está diciendo esas zonas de confort, de tener a todo el mundo contento para no querer expresar lo que sí soy. Entonces, De hecho, hay algo bien curioso. Si todo el nodo sur representa todas las vidas anteriores y la solución es Aries, resulta que el problema es que tú eres según lo que 1000 personas te dijeron. sí, qué bueno. Hay una frase que me encanta y dice, come mierda. 1000 millones de moscas no pueden estar equivocadas.
El planteamiento es muy lógico. Si 1.000 millones lo hacen, todos lo deberían de hacer. Solo hay un problema en Aries. No importa cuántas moscas lo digan, yo no soy mosca. Yo soy escándalo. Y no importa lo que digan 1.000 millones de moscas, no es mi asunto. Claro. Genial, genial esa analogía. Buenísima. Ah, Entonces, fíjate, hablando de ese punto, estamos, lo que yo te dije, los nodos son invisibles en la carta. ¿Por qué? Porque el nodo no determina nada comparado. Todos los planetas dicen algo, el nodo no. El nodo te pregunta todos los días, Juan Carlos, ¿por qué estás haciendo este video? ¿Porque tú quieres o porque te dijeron que lo hagas? No, porque todos los demás dicen que yo debería. Y si tú dijeras, ¿qué quieres? ¿Qué sería? Y eso es lo que no nos gusta. Tenemos una trayectoria de vida donde todos nos han dicho lo que teníamos que hacer, lo que se supone que somos y lo que basado en lo que somos deberíamos de lograr. La respuesta en cada acto, mientras el nodo norte esté en Aries, es, ¿y yo soy eso? Una sola pregunta. ¿Yo soy eso o estoy complaciendo a alguien más? Y el enfrentamiento no es con esta vida, es una actitud álmica que genera una tensión muy fuerte porque atrás en todos los Libra están las personas más cercanas, con los que hemos hecho pactos, con los que hemos hecho una vida, con los que hemos hecho X. Y porque nos conocen, saben lo que nos conviene. Pero en Aries es, y además puedes tener razón. La pregunta es, ¿y yo soy eso hoy? Eso sí, nadie más me lo puede contestar, solo yo. Y si yo cambio el paradigma basado en lo que yo soy, van a volar demasiadas cosas de la vida actual. Porque toda la vida está hecha en función a los espejos anteriores. Y si yo cambio los espejos a lo que yo hoy soy, garantiza los próximos 12 años, que en este caso serían cerca de 18, el nodo norte da la vuelta 19 años, 19 años donde voy a modificar todo en función a lo que yo hoy soy. Entonces, fíjate cómo yo no estoy diciendo, y todos los Aries van a cambiar esto, y todos los Piscis, no. Es una sola pregunta, y es una pregunta álmica, y es una pregunta trascendental. Tú hoy eres todo lo que 1.000 espejos te han dicho que eres. Y solo hay una pregunta, ¿eso eres? ¿Ese eres? ¿Eso es lo que quieras que te defina 19 años para adelante? Nada más. No es una afirmación, es una pregunta. excelente, excelente. Y a eso le sumaría yo lo valioso que también fue verme en los 1000 espejos, porque con cada espejo reconozco una faceta de mí. Y eso lo vemos claramente. Pregúntale a tu mamá cómo eres tú y va a dar una expresión. Pregúntale a tu novia, pregúntale a tu ex cómo eres tú, verás cómo te da otra expresión ¿Según muy qué ex? distinta. Exactamente, ¿sí? Pero todas esas caras me van a ayudar, no me van a definir, me van a dar
una facetas diferentes, unas facetas que necesitan ser cotejadas, digamos, por ese nodo norte en Aries y decir, ¿y eso soy yo? ¿O quién soy yo? ¿O realmente qué es lo que me representa a mí como un yo soy? Y ahí es donde está la pregunta álmica, sin duda alguna. ¿No? Totalmente. Pero fíjate algo, contrariamente a lo que parece, los espejos ahora no importan. Por lo menos mientras el nodo esté en Aries. Todos los espejos van a ser estridentes en las orejas. Sí, y van a acotar mucho. Pero la transformación viene con una sola respuesta. El nodo norte para mí es muy fácil de interpretar. Normalmente va como esas moralejas de los cuentos. Moraleja, aprendió que no mentir es lo más importante en la vida. ¿No? Ya. Moraleja 2, tú confía en ti y sigue para adelante. Está bien. La frasecita está muy divertida. El problema es que mete eso a cada renglón de tu vida y siente las resistencias que tienes por cada cosa de esas. Si solo acto por acto empezaras a preguntar, ¿eso soy yo? Menudo lío en el que te vas a meter, porque hay muchos sí con millones de gradaciones, sí, pero no tan sí, o sea, un poquito sí, pero no tanto sí. Y entonces se entiende todo. Entonces, ¿qué viene en este tema? Creo que aquí el problema no es lo que vendrá. Aquí el problema de los nodos es hasta dónde eliges responder la pregunta con tu vida. Y de eso depende cuánto evolucionas, porque todo cuestionamiento nodal irremediablemente te lleva a evolución y tienes el derecho a quedarte en el sur. Por supuesto. Y entonces, lo que viene a ser precisamente ese eje nodal, cuando toca un planeta o una función personal, es que hace este cuestionamiento sobre esa función específica también. ¿Sí? Entonces yo hasta ahora me he reconocido por los miles de espejos que tengo como un médico prestigioso, eh, grande, con un ego muy bien preparado para todo esto a nivel científico. Y resulta que llegó el nodo y hay una gran crisis en la salud en Colombia, por ejemplo, y se desarma toda mi estructura. Y entonces ahí yo me tengo que preguntar, ¿y yo soy solamente médico? Y es que yo soy solamente eso que me han reflejado los miles de espejos durante mis 70 y tantos años de mi vida, que me lo han demostrado de esa forma. ¿O será que yo puedo elegir en todas estas situaciones que soy alguien distinto y que puedo cultivar otra visión de vida y otra expresión del yo soy, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso es el, el sentido más importante, porque la crisis no se da por los acontecimientos, la crisis se da por el supuesto yo que yo soy. O sea, ¿por qué me afecta tanto que a un hijo le vaya mal? Por el detalle estúpido de que soy su padre. Si no fuera su padre, me daría igual. Pero el solo hecho de ser el padre cambia todo. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si determinara que soy padre y no soy Dios y no lo tengo que proteger, sino lo tengo que dejar que asuma sus errores? Eso me da un paradigma totalmente diferente que va a hacer que todo funcione de manera diferente. El nodo norte, en la pregunta y en el cuestionamiento de quién eres, hace que todo el juego se transforme, pero no va a ser para un momento. Vas a tomar un rol trascendental.
de aquí hacia adelante, porque no se puede nada más ser hoy por 5 minutos. No, es una decisión de vida. Si tú eres médico, tienes que fluir en base a cómo esté la salud en Colombia. ¿Y qué tal si tú eres algo más que solo médico? Y médico entra en segunda, tercera o hasta cuarta prioridad. Entonces ya no estamos igual. Y todo se vería totalmente diferente. Mm, todo un reto, sin duda alguna, que los ejes nodales entren en cardinal, porque vienen a ver, vienen a molestar la estructura egoica, en muchos sentidos, las definiciones que tenemos de lo que somos, y sobre todo si tenemos planetas en Aries, Libra, bueno, Cáncer y Capricornio también en muchos sentidos, pero sobre todo en Aries, Libra. Ahí hay todo un cuestionamiento. Durante 18 meses los nodos van a estar allí haciendo eclipses. Y hay algo interesante. Más que molestar la estructura egoica, se trata de fortalécela. Sí, Dicen de acuerdo. en la Eso. espiritualidad, que el ego no hay que cultivarlo. Lo siento, el ego es Ujú. la base que dice yo. Si yo no tengo un yo cultivado, entonces no tengo una definición. Y el nodo norte, la pregunta otra vez es, ¿y quién eres tú? El alma no pregunta si eres importante o no. Me vale que seas importante o no. Lo que me vale, lo que me importa es que definas desde qué nivel estás y vas a abordar todo. Y define tu yo. Entonces, ahora toca el yo. La parte que va a molestar es la parte librana. Y la parte librana son los conceptos de otros. Ejemplo, oye, tú eres astrólogo, no puedes decir que el nodo norte no está dentro de la carta y está fuera. No me importa, no me define. De hecho, me define que esté afuera, porque eso es en lo que yo creo y eso es en lo que yo vivo. De acuerdo. Y es así, ¿no? El nodo norte no es un planeta, es un cálculo matemático, camina al revés de los planetas, tiene otro ritmo muy distinto y lo que marca son, para mí, el punto de alineación, como el punto de resonancia con algo más trascendente. ¿No? Y agregaríamos, no importa qué le caiga encima, afecta al opuesto. O sea, no estamos hablando de un planeta, estamos hablando de dos influencias al mismo nivel, en el mismo lugar, en casas opuestas, que van a temblar, no importa a quién le pongas, el otro lado tiembla. Entonces no tiene nada que ver con toda la carta. Súper interesante, mi estimado Juan Carlos. Sí, valiosísima la charla, interesantísima, profunda, sin duda alguna. Eh, creo que me había imaginado un programa más light. Bienvenido a las noches del búho. Me ha encantado. Muchas gracias por la invitación, querido Gerardo. No, un placer. Seguro, seguro vamos a seguir sobre esto porque creo que va a haber uno que otro comentario que va a ser interesante darle seguimiento sobre los nodos. ¿Eh? De acuerdo. Nos hablamos, mi estimado, y nos vemos a todos a los que estamos aquí en las noches del búho. Bye.